Bueno, ahí estamos entonces. Vamos a seguir con el tema de los artrópodos. Artrópodos son aquellos organismos del reino animal que son segmentados. Habíamos visto ya algo de todo lo que es la parte de la formación de cuerpo y metamorfosis de los insectos, hexápodos, o sea que tienen 3 pares de patas, ¿no es cierto? 6 patas. Y nos quedaría ver entonces hoy el grupo de los queliceratas, que corresponden a los arácnidos. Dentro de los arácnidos vamos a tener aquellos que no tienen importancia agrícola y sí, por supuesto, los ácaros que están dentro de este grupo, que sí son de importancia. Y, y el mandibulata, donde están los crustáceos, que son organismos animales básicamente de agua salada, del mar, miriápodos, los 100 pies, y bueno, y los insectos que ya habíamos visto. Los arácnidos, como les decía, son de poca importancia agrícola, provienen de la palabra del griego arácnide, que corresponde a araña, ¿no es cierto? Y ides, pertenecientes a un grupo, o sea, un grupo de arácnidos. Estos organismos son quelicerados, o sea que cuando generalmente se habla de mordida de la araña, no es una mordida, sino que es un pinchazo que está producido por los quelíceros. Ahora vamos a ver. Y hay un gran número de especies, ¿no es cierto?, dentro del grupo de los arácnidos, que son algo más de 100.000, ¿no es cierto?, que están reconocidos. Dentro de los arácnidos vamos a encontrar las arañas propiamente dichas, las garrapatas, ¿no es cierto?, que son también parásitos de animales y del hombre, se alimentan de sangre básicamente, los escorpiones y, tal como les decía, los de importancia agrícola por los daños que producen, que son los ácaros, ¿no es cierto?, que generalmente son invisibles. Bueno, ahí tenemos bastante ácaros, ¿no es cierto?, acá de color rojizo a la derecha, estos siempre con 4 pares de patas, esa es la característica de los arácnidos, los de escorpiones, ¿no es cierto? Y básicamente también el que estamos viendo a la derecha, ¿no es cierto?, como escorpiones. Bueno, como les decía, el cuerpo del arácnido está formado por la unión de la cabeza con el tórax, o sea, formando un solo cuerpo, que es el céfalotórax, y la segunda parte es el abdomen. La otra gran característica es que no poseen alas, por lo tanto, solamente su movilidad está dada por los 4 pares de patas, sobre todo en estado adulto. En estado ninfal puede haber hasta solamente 6 pares, vamos a ver más adelante. Tiene la presencia de los quelíceros, que son estas especies de agujas, digamos, que son los que producen el pinchazo, digamos, cuando es atacado por la araña, y los pedipalpos, que son, digamos, la forma que tiene de su aparato bucal, ¿no es cierto?, de adaptarse. Como les decía, 4 pares de patas, eso es lo que, y no posee nada, ¿no es cierto? En la parte abdominal tienen por supuesto, los espiráculos, digamos, para la respiración, el intercambio gaseoso, y también estas capacidades que tienen al finalizar el abdomen, que les permite hacer la tela de araña, producir la tela de araña característica de los arácnidos. Bueno, como les decía, entonces, tiene 2 regiones, el cefalotórax o prosoma, que es la parte de la unión de la cabeza con el tórax, y el opistosoma o abdomen, que sería la parte restante del cuerpo. O sea, a diferencia de los insectos que tienen 3 partes, estos solamente tienen 2. Los apéndices de locomoción se insertan en el cefalotórax y tienen un par de quelíceros, ¿no es cierto?, y un par de pedipalpos, como habíamos visto, y 4 pares de patas, que son los que les permiten la locomoción. No hay, por supuesto, alas. No tienen antenas,
a diferencia de los insectos, y suelen tener uno o más pares de ojos simples, ¿no es cierto?, en lugar de grandes ojos compuestos como teníamos en los insectos. En algunos casos, esos ojos son eficaces para el tamaño, ¿no es cierto?, que tienen, o sea que tienen una buena visión relativa. Estamos hablando de las arañas en sí, por lo tanto, son considerados predadores, se alimentan de otros individuos, ¿no es cierto?, de otros insectos, de otros arácnidos, básicamente, y tienen la capacidad de inyectar veneno, ¿no es cierto?, a través de los quelíceros. Eso es una de las características que tienen. Son organismos que se originaron en el agua, por lo tanto tienen sus ancestros de tipo acuático, pero se han ido adaptando a ambientes más secos. Incluso en el desierto, ¿no es cierto?, se los puede encontrar. De los arácnidos, el grupo de los ácaros, también requieren de mucha humedad relativa, digamos, para poder vivir, ¿no es cierto? La respiración está basada en sistema traqueal, o sea que todo lo que está relacionado con la vida terrestre, el sistema de respiración es traqueal, ¿no es cierto? Y el intercambio de oxígeno es a través de los espiráculos que se encuentran en el abdomen, al igual que en los insectos. En otros se basa en un órgano llamado pulmones en forma de libro, por la forma en que se pliegan sus paredes, ¿no es cierto? Pero siempre el sistema es traqueal, ¿no es cierto? La excreción es típico de animales que generalmente no toman agua, o sea que más bien secos, y que crecen en ambientes áridos. Por supuesto, es una orina muy concentrada, rica en ácido úrico, ¿eh? Por eso, y la excreción se hace a través de los tubos de Malpighi que se encuentran en la base de las patas, ¿no? Eso es, desembocan en el intestino o glándulas coxales, y eso está en la base de las patas, ¿no es cierto?, donde se insertan las patas, o sea, en el cefalotórax. Son abundantes y variados en climas cálidos, pero incluso se los puede encontrar en climas no polares, y entre las arañas y los pseudoescorpiones se encuentran algunos que viven en las altas cumbres, ¿no es cierto?, en los lugares más altos de la Tierra, sobre todo los escorpiones en las zonas rocosas. Como les decía, existen más de 100.000 especies y son el segundo grupo más numeroso dentro del reino animal después de los insectos, ¿no es cierto?, que son los que habíamos visto tienen el mayor número de especies dentro de ese reino. Eso sería básicamente lo que sería la parte de araña en sí como organismo, ¿no es cierto?, dentro del reino animal. Esos, como les decía, no tienen importancia desde el punto de vista agrícola. Ahora vamos a ver aquellos que sí, que producen daños en la agricultura, que son básicamente los ácaros. Se los considera dentro del grupo ácari, de los arácnidos, por las 4 pares de patas, ¿no es cierto?, y porque no poseen alas. Como les decía, en estado larval o en estado ninfal, porque son organismo de ciclo incompleto, o sea que una vez que emerge la ninfa desde el huevo, desde que eclosiona el huevo, ya son iguales a los organismos adultos, ¿cierto? Pero en ese caso, en estadios ninfales o juveniles, pueden conocerse que tengan solamente 3 pares de patas. Pero básicamente los ninfales y el adulto son de 4 pares de patas o 8 patas. Bueno, al igual que los arácnidos, por supuesto, como son del mismo grupo, está formado por las 2 partes iguales, o sea, el cefalotórax, la unión de la cabeza con el tórax, y el abdomen, ¿no es cierto?, básicamente. También tienen presencia de quelíceros y los pedipalpos, que son los que le permiten, como órganos de sensibilidad, digamos, detectar
donde serían sus fuentes de alimento. ¿Cómo se alimentan? Bueno, tienen aparato bucal raspador suctor. O sea, esto les sirve para raspar la cutícula, sobre todo de los órganos vegetales tiernos, como son brotes o hojas tiernas, aunque también pueden alimentarse de ramas tiernas, ¿no es cierto? Le permite raspar, romper la superficie de las células, de las membranas, y queda, digamos, toda la alimentación disponible para ser succionada, ¿no es cierto? Los quelíceros son importantes también en la captura e ingestión del alimento, o sea que les sirve como si fuera de pinche, digamos, para romper las células también y tomar, digamos, alguno de los alimentos. Otros tipos de perforadores y chupadores también pueden haber, digamos, pero básicamente, sobre todo aquellos que son predadores, utilizan a los quelíceros para capturar a sus presas. Los ácaros generalmente están relacionados con el humano como parásitos. Si bien hay muchos que se alimentan de plagas, hay otros que también perjudican al humano, ¿no es cierto? Causando asmas, causando intoxicaciones por diarrea, digamos, ahora vamos a ver. Y el famoso bicho colorado, que a veces es una alergia, una urticaria que se produce en la piel, es causada directamente por este tipo de ácaros, ¿no es cierto?, que están presentes en las pasturas, en el césped, ¿no es cierto?, en el fondo de la casa. Pero básicamente a nosotros nos interesa desde el punto de vista de que se alimentan de plantas, ¿no es cierto?, son fitóforos. Pueden ser musgos, helechos, hojas, tallos, flores, frutos, líquenes, de otros microorganismos, ¿no es cierto?, de otros artrópodos y de otros ácaros. O sea que hay algunos de ellos que son predadores, ¿no es cierto?, de otros ácaros. Algunos ejemplos de las plagas que atacan a los cultivos tenemos, por ejemplo, la arañuela roja. La arañuela roja, que es una de las principales plagas del té. Ahora vamos a ver. También puede afectar en algunas circunstancias a las plantaciones de hierba, sobre todo cuando hay condiciones adversas como sequía, ¿no es cierto? Y como les decía en la clase pasada, cuando terminamos la clase, también hay algunos ácaros que son biocontroladores, o sea, predatores de otras plagas, básicamente también de ácaros. Esto se los conoce como fitoseídos. Generalmente los fitoseídos son aquellos ácaros que tienen un movimiento muy rápido dentro de la planta. Si uno lo observa con la lupa, como les había mostrado en la clase pasada, vas a ver algunos que tienen movimiento lento y otros que tienen movimiento rápido. Bueno, aquellos que son de movimiento rápido y por lo general de colores más vistosos, es los que se conoce como fitoseídos y son predadores de otros ácaros. Como les decía, puede producir alergia y asma en el caso del humano, ¿no es cierto? Son causantes de eso. Las dermatitis, como les decía, por el caso de los bichos colorados, y la intoxicación por ingestión de alimentos contaminados, que se conoce con el nombre de anafilaxia. Esto puede ser causando problemas en harina, en pizza, en pescado, legumbres, y sobre todo si no están bien cocinados. O sea que aparte de producir daños en las plantas, también puede producir problemas de intoxicación y de alergias en el humano. Básicamente, ustedes habrán escuchado que sobre todo cuando alguien tiene algún pájaro, una pajarera, digamos, en la casa, puede ser atacadas, incluso matar a los pájaros
por el ataque de ácaros. Bueno, los mamíferos y básicamente las aves, por el tema del plumaje, son hospedadores de estos ácaros. Los reptiles también necesitan mudar su piel, digamos, por la infección que producen estos ácaros, y en algunos anfibios también se lo puede encontrar, ¿no es cierto? Acá vienen los ejemplos de lo que son comensalismo, parasitismo o mutualistas. Comensales son aquellos que, por ejemplo, el caso de las aves, que se alimentan de los ácaros que están sobre sobre el pelaje de caballos, de vacunos, esos animales que los pájaros esos que uno ve están haciendo comensalismo. En realidad lo que están haciendo es alimentándose de los ácaros, produciendo la limpieza, digamos, de estos mundos. Y mutualismo es cuando hay un beneficio mutuo, ¿no es cierto? Como sería el caso de que, bueno, el pájaro se alimenta de estos ácaros, de estos pequeños artrópodos, y le produce la limpieza, digamos, al ganado, ¿no es cierto?, donde se está alimentando. Dentro de las especies de importancia agrícola, entonces, tenemos el orden Acari, que corresponden a los ácaros. Como dijimos, son quelicerados, o sea que tienen esa especie de pinches, digamos, que producen ataque a los organismos que son predados, y también les sirve para alimentarse, ¿no es cierto?, colaborar en la alimentación. El aparato bucal, repito, raspador suctor, raspa, digamos, con su aparato bucal, rompe la estructura de la célula y succiona toda la sustancia que queda disponible. No tienen antenas, al igual que los arácnidos, por supuesto, y hay alrededor de 9.000 especies, o sea, casi un 10% dentro del grupo de los arácnidos corresponden a los ácaros. Habíamos visto que eran algo más de 100.000, bueno, más o menos el 10% corresponden a los ácaros. Dentro de esas especies, como les decía, están los fitoseídos, que son especies benéficas, que se alimentan de otros individuos, ¿no es cierto?, que están presentes en la planta. Repitiendo, tienen las partes del cuerpo, la cabeza junto con el tórax, que conforman el cefalotórax, y la segunda parte sería el abdomen. Son generalmente de forma redondeada o ligeramente alargadas, de tamaño muy diminuto, 0,10 a 0,20 milímetros, o sea que son casi imperceptibles para el ojo humano. Por lo tanto, como les decía en la clase pasada, es necesario una lupa de por lo menos 10 por para poder observar la presencia de estos individuos en el campo, ¿no es cierto? Hay una forma de reproducción sexual, que es la más común, y colocan huevos, al igual que en el caso de los insectos, ¿no es cierto?, y el resto de los arácnidos colocan huevos. Ya entrando en el tema más específico de los ácaros, vamos a ver que tienen distintas coloraciones. Blancos, blancos perlados, amarillos pálidos, verde amarillento, rojizos, que básicamente le dan el nombre, digamos, el nombre común por lo menos, a ese ácaro. Acuérdense que en el caso del ácaro del té, se llama ácaro rojo del té, por la coloración que tiene. Y bueno, ahora vamos a ir viendo el caso de los ácaros blancos. Acá ya pueden observar de que el ciclo es incompleto, o sea que está presente un adulto y estadios ninfales, digamos, que son iguales al adulto. Y acá se puede observar la presencia bien nítida de un huevo. Esto está previsto con una lupa, ¿no es cierto?, de por lo menos 20 por, para poder observarlos así como estamos viendo de esta manera. Como les decía, los fitoseídos benéficos tienen un rápido desplazamiento sobre las hojas. De esa manera se los puede diferenciar aquellos que
de aquellos de movimiento lento, generalmente son los parásitos o plagas. Y como les decía, no en todos los casos, pero en la mayoría pueden ser también de colores más vistosos, ¿no es cierto?, que aquellos que son problemáticos. Temperaturas elevadas y baja humedad relativa los favorecen. O sea que, como les comentaba, cuando hay sequía, esto inhibe, digamos, la formación de otros microorganismos, como pueden ser algunos hongos que se alimentan de hongos entomopatógenos, que se alimentan de otros organismos, ¿cierto? Al haber baja humedad, estos hongos descienden, digamos, su población y por lo tanto se eleva más rápidamente las poblaciones de ácaros. Como les decía, esto es muy común que ocurra cercano a los caminos de tierra colorada, ¿no es cierto? Con el paso de los vehículos se levanta ese polvo y por lo menos las 2 o 3 primeras líneas cercanas, digamos, al camino, se pueden encontrar altas poblaciones de ácaros. Y sería uno de los lugares donde comenzar a monitorear, ¿no es cierto?, en el caso de que haya sequía para detectar las poblaciones. Una de las cositas que me estoy acordando ahora, que no dije cuando hablamos de insectos, pero ahora que estoy viendo acá la foto, con los distintos estados metamorfósicos, o sea, procesos ontogénicos, la ontogenia del insecto, las formas de resistencia para pasar condiciones adversas, ya sea condiciones ambientales, climáticas adversas, o de falta de temperatura, de falta de alimentación, que serían las 2 condiciones adversas, la forma de resistencia por lo general es el huevo. O si no, el otro estado de latente, que es el de la pupa, ¿no es cierto?, que son los 2 estados inmóviles y por lo tanto es donde no requieren de mayores procesos metabólicos, digamos, para poder vivir. Por lo tanto, recuerden entonces que todo proceso, tanto en los insectos como acá en los ácaros, las formas de resistencia para condiciones adversas es básicamente el huevo. O si no, algunas condiciones de pupa donde no hay demasiados procesos metabólicos necesarios para perdurar en la vida. Algunos géneros de ácaros más frecuentes, Tetranychus, que está relacionado a la formación de una pequeña tela, ¿no es cierto?, que realmente se forma sobre el envés de las hojas. Brevipalpus polyphagotarchonemus. Este es el ácaro blanco, que es característico de los invernáculos, y es una de las principales plagas en invernáculo para la producción sobre todo de tomate, morrones, y todo lo que se realice en condiciones de invernáculo generalmente es la plaga número 1 para el mamón. Ahora vamos a ver más adelante eso. Algunas especies forestales que son susceptibles al ataque de ácaros, el nogal, los sauces, los álamos, los espinillos, los ligustros, básicamente los ligustros y los tilos. Les remarco lo del ligustro porque aquellos que crían, que son creadores de orquídeas, ¿no es cierto?, generalmente la orquídea también es susceptible al ataque de ácaros. Y básicamente a veces utilizan cercos de ligustrina, digamos, para delimitar la cría o el invernáculo donde se encuentran las orquídeas. Bueno, ese es uno de los principales problemas, digamos, porque cuando uno realiza algún intento de control sobre las orquídeas, los ácaros emigran hacia el ligustro y ahí sobreviven hasta que las condiciones vuelvan a ser favorables para atacar a las orquídeas nuevamente. Entonces, acuérdense, ligustro, nunca combinar con orquidiario o con alguna otra especie que sea susceptible, digamos, al ataque de ácaros. Si ustedes conocen, ahí en Monte Carlo está el laberinto, ahí en el Parque Fortis. En ese está básicamente constituido del ligustro, ¿no es cierto?, todos los senderos
Bueno, básicamente una de las principales plagas por las cuales se despolia totalmente es el ataque de ácaros, ¿no es cierto?, de arañuelas rojas, precisamente, y es una de las cosas que hay que tener en cuidado. El síntoma clásico en hojas para el ataque de ácaro es como estamos viendo acá, es como si se espolvoreara ceniza, digamos, sobre las hojas, quedan como cenicientas, y eso es un poco el efecto del raspado, digamos, del aparato bucal, y que las células quedan expuestas y por acción del sol quedan como si producieran un quemado, un aspecto ceniciento. Otros hospederos, en viveros o cultivo bajo cubierta, como les decía, es muy importante, sobre todo para todo lo que es hortaliza, básicamente morrón, tomate, berenjena y todas las solanáceas, básicamente, orquídeas, como les decía, y los frutales. Pueden producir estas deformaciones típicas, sobre todo en frutales, ¿no es cierto?, cuando hay un ataque en las yemas yemas florales, digamos, de los frutales, pueden producir este tipo de deformaciones que son importantes, digamos, pierden el valor comercial del producto. Repito, ciclo de vida incompleto, básicamente es, como les decía, el huevo, los estados ninfales, algunos de ellos pueden ser de mayor o menor movilidad, y posteriormente el adulto. O sea que todos los individuos, desde que nacen, desde que explosiona el huevo, son similares al adulto y solamente van cambiando de tamaño, ¿no es cierto? Se van asimilando. Acá pueden observar los individuos de distintos tamaños y puede haber algo de reproducción partenogénica, o sea que hembras producen individuos digamos, cuando las condiciones ambientales y de alimentación son favorables, producen varias generaciones de individuos. Bueno, para ir entrando en algunos de los cultivos que son afectados, acá tenemos la zona de Aurora, del Soberbio, básicamente acá al fondo se observa Brasil, la producción de mamón, ¿no es cierto?, como un cultivo que está bastante protegido de la acción de las heladas, que es uno de los principales problemas, junto con el ácaro blanco. Este ácaro blanco es el Polyphago tarsonemum, que les había comentado anteriormente, ¿no es cierto? Y produce este daño. Es un daño muy la parte apical, muy importante, ya que no permite el desarrollo del mamón hacia arriba, y ustedes saben que la producción de la fruta de mamón es hacia la parte apical. Las frutas más maduras están en la parte de abajo, las de desarrollo, digamos, están en la parte apical. Por lo tanto, si no consideramos que el ápice se mantenga activo, vivo, digamos, la producción de esta planta mamón se va a ir perdiendo, ¿no es cierto?, básicamente. Los síntomas son muy parecidos a los de un ataque de un virus, ¿no es cierto? Produce este tipo de mosaicos de parches amarillos mezclados con verde en forma más intensa, y el secado de la parte de los brotes apicales, ¿no es cierto? Acá podemos observar básicamente cómo las plantas quedan totalmente afectadas, y el ácaro blanco, que básicamente tiene ese nombre, digamos, por la coloración que tiene el mismo. Acá vemos distintos estadios dentro de la parte de un ápice de mamón, ¿no es cierto? Acá están las venas del ápice de mamón, y en este ángulo es donde se juntan y se protegen. Fíjense la cantidad de individuos. Acá hay huevos, los huevos son bastante fáciles de reconocer, también son de color blanco y que aparecieran como si fueran un reticulado, como si fuera una pelota de golf, ¿no es cierto?, que tienen esa apariencia. Y acá observado con una lupa de 20 poros, o sea que requieren de lupa sí o sí para poder observarlo con detenimiento, ¿no es cierto?, y de saber de qué especie está presente. Se ubica preferentemente en vez de las hojas, generalmente en la base del pecíolo, ¿no es cierto?, siempre hablando de mamón.
tamaño muy pequeño, 22 milímetros, de color blanco, de que es el que le da el nombre al ácaro, ¿no es cierto?, blanco. El ciclo de huevo adulto puede transcurrir en 11 días, o sea que es bastante rápido, bastante importante, digamos, si están las condiciones predisponentes. Al tratarse de un cultivo mamón que generalmente está libre, zonas libres de heladas, o básicamente en condiciones propicias para su crecimiento, es que también estarían las condiciones ideales para que se cumpla su ciclo en pocos días. Lo mismo en condiciones de invernáculo, ¿cierto? Estarían en condiciones favorables y protegidas como para cumplir su ciclo muy rápidamente. Fíjense que en 10 días, en un mes, puedes tener hasta 3 generaciones si las condiciones les son favorables. Cada hembra coloca 20 huevos, o sea, si bien no es muy prolífico con la gran cantidad de individuos que hay, realmente produce altas poblaciones. Cuando se considera un ataque intenso, cuando se cuentan más de 100 ácaros por centímetro cuadrado de hoja. Fíjense bien, más de 100 ácaros por centímetro cuadrado de hoja. O sea que es una población altísima y que produce esos resultados que vimos en las fotos iniciales. La diseminación es por el viento y por otros organismos, digamos, que vuelan o van de una planta a la otra, básicamente como serían las aves, o también por el laboreo, digamos, del mismo hombre, ¿no es cierto?, que puede estar llevándolo desde una planta a la otra. ¿Cuáles son los daños que produce? Daños en la piel, que es como el plateado ese que les comentaba, que es como si fuera que se coloca ceniza sobre las hojas, que está relacionado a el raspado que produce estos ácaros sobre las células, la ruptura de las mismas y la exposición de su contenido a la acción del sol que produce este tipo de sintomatología. Y también por la introducción de toxinas. A través de esos quelíceros también puede estar introduciendo algunas toxinas que son perjudiciales a la planta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se aconseja? Eliminación de plantas, guachas, de mamón, ¿no es cierto? Plantación en lotes compactos con una densidad adecuada, así esto facilita la aplicación de los tratamientos, porque esto significa de que no se planten plantas así en forma aislada, ¿no es cierto?, para evitar esto de las plantas guachas. Y evitar realizar plantaciones intercalares con otras plantas que son hospedoras del ácaro, como son todas las cucurbitáceas, ¿no es cierto?, pepino, melón, morrones, zapallo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Con una lupa, siempre por lo menos de 10 por, hay que hacer una revisión periódica de la plantación, siempre en la zona apical. Fíjense, acá está una planta completamente sana, con los brotes apicales creciendo normalmente, y la producción de flores, digamos, que van a ser los posteriores frutos. Con esa lupa de 10 manos, observar los brotes estos terminales y las hojas nuevas, digamos, la parte superior de la planta. Recorrer la plantación en forma de zigzag. Esta forma de zigzag permite, digamos, muestreos al azar de distintas plantas, ¿no es cierto? Y considerar por lo menos 10 plantas por hectárea, para tener una idea de cuántas plantas habría que mirar. Y bueno, en base al número de ácaros detectados, hacer un promedio y decidir si hay que hacer alguna aplicación de algún tratamiento como para bajar la población, ¿cierto? Para el control, acá vemos una planta de mamón, digamos, con los frutos más maduros en la parte inferior, y a medida que va creciendo la planta, va produciendo frutos hacia la parte superior, ¿no es cierto? Habría que usar algunos acaricidas que estén recomendados, ¿no es cierto?, por SENASA para el cultivo de mamón, y mojar desde abajo hacia arriba con una mochila manual, ¿no es cierto?
En este caso todavía son plantas bastante petizas y es fácil de alcanzar con una mochila de ese tipo. Pero básicamente, como el pico debería ir hacia arriba, los operarios deberían protegerse, ¿no es cierto?, con los equipos de protección personal, los EPP, que se llaman así, para evitar, digamos, casos de intoxicación. Fíjense que cuando se hace un buen control, el brote apical está completamente sano, digamos, y pronto para producir nuevas floraciones y nuevos frutos. Acá se hace una extensión, digamos, de una mochila, del pico de una mochila, para alcanzar ya la parte aérea, ¿no es cierto? Y como les decía, con eso se puede llegar a colocar, no es necesario bañar toda la planta, sino solamente la parte apical, que es donde se encuentran generalmente las mayores poblaciones y es donde se afectan a estas plantas de mamón. Bueno, básicamente, de hecho sería sobre todo lo que hay sobre mamón, ácaro blanco en mamón. Esta es otra especie, Brevipalpus, es una especie que además de producir daños por el ácaro, sí, ¿no es cierto?, por su aparato bucal, también es transmisora de virosis. Por eso es su peligrosidad y es una especie que es, ahora lo vamos a mostrar, también en algunos casos cuarentenaria, digamos, para algunos cultivos en la Argentina. Inyecta la saliva, ¿no es cierto?, junto con algunos toxinas o virus, como les decía, y que causan síntomas en las plantas que son susceptibles. Algunos de estos hospederos son el duraznero, ciruelo, damasco, peral, manzano, cítrico, palto, kiwi, y también algunas ornamentales y también malezas, donde cumplen parte de su ciclo, digamos, si no está el hospedero principal. Uno de los más importantes, digamos, que hay en cítrico es la lepra explosiva de los cítricos, ¿no es cierto?, que es el efecto del ácaro más el virus que inyecta, digamos, que ya les mostré la semana pasada alguna foto de los síntomas que produce, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos las distintas especies de Brevipalpus, como les dije, en algunos casos es cuarentenaria, como esta primera, por ejemplo, que es nativo de Chile y tiene un potencial para invadir otras regiones como plaga de la agricultura, básicamente afectando a vides y cítricos. Ya se la ha detectado aparentemente en condiciones de Mendoza, la presencia de este Brevipalpus chilensis, ¿no?, que esté afectando a plantaciones de vid. Pero teóricamente todavía no ha sido reportado oficialmente, pero sería una especie cuarentenaria para el cultivo de vid en la Argentina. Brevipalpus lewisi, que es conocido en Australia y en el sudeste de Estados Unidos. Ahí afecta pistacho, granada, nueces, también en las vid y en algunas plantas ornamentales. El obobatus, Brevipalpus obobatus, que afecta a la rosa china, ¿no es cierto? Hibiscus rosa chinensis es la rosa china y es alto hospedero de este Brevipalpus, ¿no es cierto?, que también produce, el obobatus produce, como el caso de el ácaro, la lepra, ¿no es cierto?, en cítrico, ¿no?, junto con otra especie que es el Phoenix, que es la plaga en té, ¿no es cierto?, no específicamente el ácaro rojo del té, pero sí está presente en té. Ahí en cítrico es el vector de la virosis, esta que les comentaba, un cilivirus, que es el que causa la leprosis. Ahora vamos a ver más adelante cuáles son los daños que produce en sí. Y en un burbuja también es vector del green spot virus y del coffee green spot, o sea que también transmite virosis que pueden ser de importancia. Y el Brevipalpus californicus, que es el vector del
virus de las orquídeas, ¿no es cierto? Este generalmente es un virus que está presente en los orquidiarios, ¿no es cierto?, acá, y como les decía, a veces cuando se hace el control para el ácaro, estos se van hacia la ligustrina, ligustrina, y ahí permanecen hasta que el efecto del tratamiento ha pasado y vuelven a ocupar, digamos, a este hospedero, o sea, las orquídeas como hospedero. O sea que debe tener en cuenta esa combinación de orquídeas con ligustro, ¿no? Acá están las agallas que produce básicamente en estas especies de orquídeas. Así comienza como una especie de pequeña ampolla y a medida que se va desarrollando, digamos, el virus, va causando mayor daño. Este es el ácaro de la lepra en cítricos, que produce estas manchas anilladas, tanto en fruta como también descortezado en ramas tiernas, ¿no es cierto? Cuando inicia el síntoma en ramas verdes, también es muy similar al que se observa en frutas. Y acá fíjense la población que hay de individuos, ¿no es cierto?, de este Bregipalpus que produce estos daños. No solamente el daño como ácaro sí, sino también por la transmisión de este virus, que es un virus localizado, o sea que no tiene movimiento sistémico dentro de la planta. Pero todo esto produce defoliación, caída de hojas, caída de las frutas y por supuesto, si no hay ningún control, el secado de la planta. Y yo le digo que es un ataque por esta leprosis muy difícil de recuperar la planta, hay que hacer una poda muy severa, eliminar todas estas ramas, digamos, que son portadoras de esta sintomatología para intentar la recuperación de estas plantas. Si no, es bastante difícil. Y acá pueden observar las distintas, digamos, ninfas, estados ninfales y adultos, mezclados en distintos tamaños con huevos, que hacen que este ácaro sea bastante peligroso y difícil. Esto es un ejemplo de lo que ustedes van a tener que hacer en los prácticos, ¿no es cierto? En este caso es el naranja en Valencia. Bueno, en este caso con la ayuda de una lupa, ¿no es cierto? Y en distintos momentos ir monitoreando la presencia. Fíjense que en los meses de otoño, básicamente son donde se encuentran los mayores picos poblacionales de individuos, ¿no es cierto?, de ácaros por fruto. A medida que aparece en los meses de invierno, va disminuyendo y nuevamente en los meses de primavera y verano empieza a incrementar. Esto es lo que ustedes van a tener que ir monitoreando con distintas trampas en los prácticos, ¿no es cierto?, que les vamos a dar. Acá es algunos efectos de algunos productos, ¿no es cierto?, en el testigo donde no se hace nada, sería esta hoja amarilla, esta línea amarilla. Fíjense que hay en todo momento, acá serían días luego de que se aplicó el producto, cómo se mantienen las poblaciones, algo cae, digamos, naturalmente, pero cuando se aplica algún producto, enseguida la población disminuye a valores muy bajos, ¿no es cierto?, que teóricamente no producen mayores daños. Eso es en ácaros por fruto. Y ahora si consideramos los huevos, porque hay algunos productos que son ovicidas y acaricidas, o sea, acaricidas y ovicidas, o sea que no solamente matan al estado ninfal de adulto, sino que también matan a los huevos, digamos, que es lo que le da una residualidad en el tiempo, ¿no? Acá fíjense que tenemos días posteriores a la aplicación, este sería el caso del testigo, hay presencia de huevos, con un incremento a partir de los 30 días, a partir del mes, y en cambio cuando se hace la aplicación de estos productos, enseguida las poblaciones bajan y se mantienen a niveles muy bajos, digamos, indicando la residualidad del producto para evitar nuevas generaciones de ácaros.
Este es Brevipalpus en vid, que yo les comentaba, es cuarentenario para la vid en Argentina. Teóricamente estaría ya presente en Mendoza. Acá lo que hay que rescatar es ese estado ceniciento, digamos, que tendría con una, esto siempre observando con una lupa, ¿no es cierto? En este caso de 20 por, acá estaríamos con 10 por, cómo serían las diferencias, ¿no es cierto? En cuanto a la visión del ácaro, con el aspecto ceniciento que queda por los ataques de ácaro, ¿no es cierto? Y cómo produce ese tipo de deformaciones en los sarmientos o en los brotes de sarmiento de las plantas de vid. Acá está el bronceado característico que les decía, que es junto con el sol, el efecto del sol sobre esa sustancia, digamos, que queda liberada con la ruptura de la célula, produce ese tipo de bronceado que es característico también del ataque de ácaro, junto con el plateado que habíamos visto. Y cómo afecta a los raquis de los racimos de uva, ¿no es cierto? Cómo va deformando, y esto también hace de que este vino, esa uva, no pueda ser utilizada para vinificación, al igual que lo que habíamos visto para la Lobesia Botran, ¿no es cierto? Hace que se produzca fermentación y nos sirva para vinificar este tipo de racimos, ¿no? Y acá tenemos el marchitamiento que se puede también producir por los ácaros cuando atacan a las yemas florales. Básicamente hay una deformación del fruto, como les había dicho, está presente tanto en algunos frutales como en algunos de estas hortalizas, como morrones, pimientos, ¿no es cierto?, produciendo la deformación. Y acá sí, el aspecto ceniciento, pues este aspecto, digamos, de la, como si se hubiera tirado ceniza, ¿no es cierto?, sobre la planta, quedando ese aspecto así grisáceo y con las hojas como una especie de marchitez, ¿no? Y básicamente estos son síntomas típicos del ataque de ácaro, sobre todo en invernáculo. Más ejemplos de ácaro rojo, en este caso el ácaro rojo del té, el Ionichus luterci, es una de las plagas más importantes que tenemos. El ciclo más o menos se puede dar en 14 días. Vuelvo a repetir, es un ciclo incompleto. Huevos, los estadios ninfales, que son similares al adulto, ¿no es cierto?, que es de mayor tamaño y un color más oscuro. Va cambiando una cierta coloración, y cada uno de estos estadios ninfales tiene una distinta denominación, ¿no es cierto? Protocrisálida, porque tiene un estado inmóvil, protoninfa, deutrocrisálida, ha sido un estado inmóvil, hay otro estado de movilidad, ¿no es cierto?, que va intercambiando. Pero básicamente, 14 días es el momento, digamos, de la... como les decía, bueno, también aparato bucal raspador suctor. Acá podemos ver los huevos, digamos, dentro de temperaturas elevadas, como habíamos visto, y baja humedad relativa, favorecen el aumento de la floración. Y básicamente se detecta entre los meses de junio a septiembre, o sea, cuando comienza el té a brotar, ¿no es cierto?, a formar sus nuevos brotes para él. ¿Cómo queda? Bueno, al succionar los jugos celulares de las hojas, al igual que lo que habíamos visto en el caso de la vid, quedan de un aspecto tostado, ¿no es cierto?, que es por el efecto del sol sobre esas sustancias que se liberan a partir de la célula. Generalmente se lo observa en las hojas viejas, ¿no es cierto?, y quedan ese color rojizo, cobrizo más oscuro, ¿no es cierto?, como si la hoja estuviera ya quemada. Empieza en los meses de, como habíamos dicho, de fines de invierno, en hojas adultas, que son donde generalmente se empieza el ataque, y en ataques severos, digamos ya en los brotes de primavera, puede empezar a observarse su presencia.
puede llegar a producir hasta el 50% de pérdidas cuando no se hace ningún tipo de control. Acá se están observando, digamos, los tipos de, como los daños que quedan en las hojas, básicamente. Y los métodos de control, básicamente control biológico por algunos otros ácaros que son benéficos, algunos productos químicos. Acá se ha realizado una prueba de distintos productos acaricidas para certificar bajo el proceso de buenas prácticas agrícolas. Acuérdense de que generalmente todo el té es para exportar, y para exportar se necesita generalmente una certificación. Esa certificación, una de las prácticas que hay es el de BPA, o Buenas Prácticas Agrícolas, que permite certificar la calidad del producto. Dentro de la calidad está la residualidad de algunos productos químicos que se hayan utilizado. Bueno, hoy en día creo que hay 5 o 6 productos que ya están autorizados bajo este proceso de certificación para usar en el control del ácaro del té. Como es que ataca e inician hojas adultas, generalmente el té se hace un rebaje previo al inicio de las brotaciones de la planta para preparar la planta, ¿no es cierto? Esto se hace en los meses de invierno. Y bueno, adelantando esa poda, también está eliminando aquellas hojas adultas que son portadoras, digamos, de estos ácaros. Y habría que buscar clones resistentes, porque acuérdense que el té se multiplica en forma clonal, básicamente, ¿no es cierto? Así que esto sería otra de las alternativas para buscar resistencia, digamos, al control de ácaro. Acá se puede observar, vean cómo sería un brote sin ácaro, que es generalmente lo que se cosecha en forma mecánica, ¿no es cierto? Las 3 o 4 primeras hojitas, ¿no? Bueno, son las 3. Hacemos unos 5 minutos de recreo y seguimos, digamos, en un ratito, en 5 minutos. ¿Estamos? Vimos ya lo que son los gliceratos, arácnidos y ácaros, como vimos recién. Y volvemos al grupo de los mandibulatas. Ya habíamos visto ya todo el tema de insectos, la parte de morfología. Y hoy vamos a ver crustáceos y miriápodos, digamos, para culminar con los artrópodos. Bueno, los crustáceos básicamente son organismos habitantes de mares, o sea, de aguas saladas. No son de importancia agronómica, pero sí son de importancia alimenticia, digamos. Son de gran valor comercial, digamos, para hacer platos de alta cocina. Sobre todo lo que corresponde tanto a langostinos como a cangrejos, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos varios tipos de crustáceos, digamos, que forman parte de este grupo, pero lo que hay que resaltar son básicamente los cangrejos y las langostas y langostinos. ¿De dónde viene el nombre? El nombre viene de latín, crusta. La anterior era del griego, en este caso es del latín, ¿no es cierto? Costra o corteza, o sea, presencia de calcáreos, digamos, en la parte de su caparazón. Cuerpo cubierto por una caparazón calcárea, ¿no es cierto? Como les decía, viven en agua salada, son de mar, y por lo general también habitan en las altas profundidades, ¿no es cierto?, del mar. O sea que para su captura es necesario pesca de alto mar, ¿no? Sin embargo, hay algunos cangrejos, algunos que hayan tenido la posibilidad de ir a las playas cercanas al mar, van a ver que hay pequeños cangrejos, digamos, que siempre caminan en forma inversa hacia atrás y que se esconden debajo de la arena, ¿no es cierto? Estos se alimentan de restos vegetales y, como les decía, corren muy rápidamente y siempre
en forma inversa a su cuerpo. Es una clase de los artrópodos, como habíamos visto anteriormente. En este caso, la respiración como son acuático es braquial. Acuérdense, animales de hábito terrestre, respiración es traqueal. Animales de hábito acuático marino, la respiración es braquial. O sea que esas son las grandes diferencias que tenemos. Y tienen una relación con los arácnidos, es que la cabeza está soldada al tórax, formando lo que se conoce como un cefalotórax. O sea que el cuerpo está constituido por dos partes. La cabeza con el tórax, formando el cefalotórax, acá lo tenemos, cefalotórax, y la parte del abdomen. Estos tienen 5 pares de patas. Así que repitiendo, insectos 3, arácnidos 4 y los crustáceos 5 pares de patas que están ubicadas en el cefalotórax. El primer par está adaptado, digamos, para la alimentación junto con el aparato bucal, ¿cierto? Hay presencia de un ojo compuesto muy pedicelado, lo que le permite movilidad y para ver, digamos, el ataque de su... La parte anterior del cefalotórax se conoce con el nombre de rostro y también tiene presencia de 2 antenas, una larga, que es más larga que el cuerpo, y una antena doble, digamos así, de tamaño más corto. En el abdomen están estos apéndices abdominales que ahora vamos a ver de qué se trata, ¿no es cierto? Entonces, la cabeza generalmente tiene el nombre de rostro, que es lo que sobresale hacia adelante, esta parte, ¿no es cierto? Es lo que sobresale. El acrón es la parte de la boca y con esta parte, digamos, con la especie de las tenazas que le sirve para complementar el aparato bucal, ¿no es cierto? Y complementar para la obtención de la comida. Una antena larga y muy visible que es simple, y las otras antenas más cortas, como les comentaba, que eran bífidas, ¿no es cierto? Eran dobles. El ojo compuesto, pedicelado, o sea que tiene presencia de varios omatidios, varios cristales, digamos, que le permiten su visión. Y excepto el acrón, o sea que es el aparato este que se observa acá con la especie de tenaza o acrón, los apéndices son todos articulados, ¿no es cierto? Bueno, acá los pares de patas se conocen con el nombre de perillópodos, o sea que las 5 pares de patas de los crustáceos tienen el nombre de perillópodos. Y como les decía, el acrón, o sea, la pata más delantera, está junto con los órganos bucales y las patas maxilares adaptadas para la alimentación. Mientras que las 4 restantes que están en el cefalotórax les sirven para la locomoción. En el caso de los apéndices abdominales, ahí esos apéndices se conocen con el nombre de pleópodos. Esos pleópodos no están habilitados para la locomoción, pero sí sirven como una especie de remo, ¿no es cierto? Y para tirar aguas hacia las branquias que le permite la oxigenación. Acuérdense que la respiración es braquial a través de la branquia. Además, sirven como órganos auxiliares en la copulación. También les sirve para llevar los huevos, ¿no es cierto?, hacia sus distintos lugares. Y el último apéndice se constituye como para adaptado al salto. Acá esta especie de espátula que tiene en la parte final le permite adaptarse hacia el salto. O sea, estas son las patas o pleópodos y estos son los apéndices abdominales o pleópodos.
Bueno, como les decía, básicamente estos langostinos y 100 pies se utilizan básicamente para la alimentación. Todo lo que sea la parte de comidas valencianas siempre vienen acompañados, españolas, vienen acompañadas de cangrejos o langostinos, langostas, digamos que constituyen esas especiales paellas, digamos que son muy ricas para, para alimentación. Bueno, y pasando para complementar, digamos, el resto de los artrópodos, tenemos los 100 pies o los miriápodes. Estos serían el grupo que estaría faltando para complementar. Son animales que tienen antenas, son de hábitos terrestres y generalmente tienen esta protección, digamos, de quitina, digamos, que lo protege de los ataques de otros organismos externos, ¿cierto? Presentan ocelos, o sea, ojos simples, no tienen ojos compuestos, y su cuerpo está formado por un montón de anillos. Y en cada uno de estos anillos hay uno o dos pares de patas. De ahí el nombre, digamos, de estos 100 pies, digamos, la forma coloquial de conocerlos, ¿no es cierto? Como miriápodos. Como son organismos de tierra, su respiración, como les comentaba anteriormente, es traqueal. Pero sí producen procesos de mudas, y no, pero no de metamorfosis, ¿no es cierto? O sea que van cambiando. Acá también viene del griego, miria, que quiere decir 10.000 pies, o sea, podo 10, y miria 10.000. Son del grupo de los artrópodos, como los insectos presentan antenas y mandíbulas, pero el cuerpo tiene solamente dos partes, la cabeza y el tronco, o sea que acá no se conoce la presencia del abdomen. El tronco suele tener, como vimos digamos, en las fotos, un elevado número de segmentos y cada uno de ellos tiene un par o a veces dos pares de patas, ¿no es cierto? Como mínimo. Estos también corresponden a los miriápodos, serían que tienen tipo alacranes, ¿no es cierto? Donde se puede observar ahí que la presencia de antenas y órganos sensoriales, digamos, de Tomos vari, que es esta especie de también quelícero que tiene, que produce, digamos, la inoculación de veneno. Se caracteriza por un gran número de patas, como los anteriores, es el cardador o 100 pies. Desde que nace hasta que muere sufre cada una de las mudas, pero en cada una de las mudas va adquiriendo un nuevo segmento y por lo tanto el animal de esa manera se va alargando y cada segmento tiene dos pares de patas, o sea que va creciendo con a partir del tiempo, ¿no es cierto? Sigue creciendo en cuanto a su alargamiento. Viven en la oscuridad, se esconde entre la tierra o entre las piedras, y ahí es que también habita a los lugares más altos de la tierra, digamos, por esa característica. Sale solo de noche para alimentarse, tiene movimientos muy lentos, se alimenta de vegetales y de hojas secas. Hay varias especies de 100 pies, la mayor que se conoce puede llegar a medir hasta 30 centímetros, o sea que quiere decir que sigue creciendo con sus ciclos de vida, y cuando se asusta se enrolla como si fuera una espiral, ¿no es cierto? Tiene un mecanismo de defensa que es venenoso y que segrega con unas glándulas especiales que tiene ante el ataque, digamos, de algunas de sus predadores, ¿no? Otro que corresponde a este grupo es la escolopendra. Este es un artrópodo con muchas patas y anillos, ¿no es cierto? Esto, acuérdense que cada anillo es un par de patas.
Puede llegar hasta medir hasta 12 centímetros de largo y es de color amarillento. Lleva en la cabeza 2 antenas, eso es lo que lo asocia, digamos, un poco con los insectos, 2 ojos y un aparato bucal masticador. Al igual que el anterior, vive durante el día debajo de las piedras o jarascas y por la noche sale a cazar. En este caso, se alimenta, en el caso anterior habíamos visto que se alimenta de hojarasca y de materia orgánica. En este caso se alimentan de pequeños gusanos e insectos, ¿no es cierto? Y las especies grandes atacan a escorpiones, a los lagartos, a otros pequeños mamíferos y pájaros, o sea que son bastante cazadores, ¿no? Acá tenemos una foto de lo que es una escolopendra. Puede llegar hasta tener hasta 21 anillos con un par de patas articuladas. Las del primer par de patas, o sea, cercano a la cabeza, están transformadas en uñas venenosas, que es lo que utiliza para inmovilizar a sus presas y para luego alimentarse. Y las 2 últimas están dirigidas hacia atrás y forman una especie de pinza, digamos, como si fueran el caso de la pinza de los cangrejos, ¿no? Las picaduras de estos pueden ser mortales, ¿no es cierto? Y básicamente hemos visto la noticia de que el ataque de alguna de estas especies, digamos, de escolopendra, puede ser causar la muerte de las personas. No hay copulación, o sea, no hay una forma de reproducción sexual típicamente como se conoce, sino que el macho deposita un espermatóforo y para que la hembra lo recoja. En muchos casos necesita hacer una especie de cortejo, ¿no es cierto?, para que la hembra tome esos espermatóforos y produzca la fecundación de sus óvulos. En otros casos, el macho simplemente los deja y que la hembra los encuentre, digamos, para fecundar sus óvulos. Su ciclo de vida, en zonas templadas, la puesta de huevos ocurre en primavera y verano. Acuérdense que les decía de que el huevo generalmente es el organismo de resistencia a condiciones adversas o a la falta de alimentación. Pero en las zonas tropicales y subtropicales, donde básicamente están presentes este tipo de animales, la reproducción es continua, o sea que puede dar varias generaciones en un mismo, sin ninguna interrupción, ¿no es cierto? Y en algunos casos se utiliza el proceso de partenogénesis, o sea que la hembra puede producir generaciones de individuos iguales a la madre, o sea, clones de la madre, que son, cuando las condiciones son favorables, digamos, tanto ambientales como de presencia de alimentación. Colocan sus huevos en hoyos en la tierra, los cuales después los cubren con una hojarasca y los abandonan, o sea que directamente no hay cuidado de su descendencia. Colocan entre 10 a 50 huevos, no tienen un tiempo definido para su desarrollo y esto puede ir eclosionando, digamos, los huevos en distintos momentos durante algunos meses. Más o menos el tiempo que tarda para llegar a la etapa adulta es completamente dependiente de las especies y pueden llegar a vivir hasta 6 años, o sea que son longevos, ¿no es cierto?, en este caso. Y acuérdense que a medida que va aumentando pasa el tiempo, la edad, digamos, aumenta un anillo nuevo y un par de patas nuevos. O sea que ahí pueden llegar a tener bastante longitud estos individuos. Bueno, y para terminar la clase de hoy, vamos a hablar un poco de los ortópteros. Los ortópteros son un grupo de insectos
con alas de tipo Tecmen. Esto es una foto, digamos, bastante actualizada, digamos, de lo que está pasando en Argentina. Estas son las que se conocen como las mangas de langostas, que ha sido noticia, digamos, durante los meses de invierno acá, junio, julio, no solamente por el tema del coronavirus, sino por el ataque de las langostas, que me imagino habrán escuchado en las noticias, ¿no? Acá tenemos otra manga de langosta, digamos, atacando, digamos, a... Sí, sí. Bueno, el orden Orthoptera más o menos reúne unas 15.000 especies. Se alimentan sí o sí de plantas, o sea que su régimen es fitófago, necesitan sí o sí. Tenemos dos especies conocidas, como langostas y tucuras. Hay una cierta diferencia que ahora vamos a ver. Las langostas generalmente vuelan mangas, las tucuras generalmente son más de hábito gregario y no vuelan tanto. La langosta fue considerada una plaga nacional en los años 40, 60. El Schistocerca cancellata es el nombre de esta especie, que ya les digo fue considerada plaga nacional. De ahí van a ver, digamos, el éxito de algunos insecticidas en los años 60, como son los clorados, como el famoso DDT, que sirvieron para controlar este tipo de plagas, ¿no es cierto? Pero después estos clorados fueron dejados de utilizar por otros motivos que vamos a ver en algún otro momento, ¿no es cierto? Que está relacionada a la residualidad del cloro en las pasturas. La langosta es una especie ancestral, o sea que viene de las épocas remotas, del periodo cámbrico, como habíamos visto, unos 300 millones de años. Ahí está la diferencia entre langostas y tucuras que yo les comentaba. Las langostas desarrollan la capacidad de formar mangas, que es lo que habíamos visto en esas fotos iniciales, y se pueden dispersar a cientos de kilómetros, o sea, tienen la capacidad de movilizarse a larga distancia. En cambio, las tucuras generalmente tienen hábitos solitarios y no se movilizan en grandes distancias. Aparte, también puede haber alguna diferencia en cuanto a la coloración de estos organismos. Acá tenemos distintos tipos de ortópteros, ¿no es cierto? De langostas específicamente, con colores generalmente más oscuros, más vistosos. ¿De dónde viene el nombre? Viene de orto, que significa recto, y terón, alas, o sea, alas rectas. Además de ser rectas, son alas tecmen, o sea que tienen como si fueran apergaminadas, con numerosas nervaduras. Fíjense que esta nervación significa grados evolutivos importantes, digamos, en la evolución de los individuos. Mayor número de nervaduras en las alas, mayor grado evolutivo del individuo. Tienen la característica de que al plegarse se pliegan como si fuera un techo de dos aguas, ¿no es cierto? Por lo tanto, quedan bien protegidas las alas membranosas en su interior. Su aparato bucal es masticador, muy potente, y se devoran todo lo que encuentran, salvo el raquis, digamos, de las gramíneas. El resto lo comen todo. Tienen ojos compuestos, o sea, con presencia de martillo, y ojos simples, ¿no es cierto?, en ambos ocelos. O sea, ambos tipos están presentes, sobre todo en el estado adulto, ¿no es cierto? Las antenas son filiformes, con varios artejos, generalmente más largas o del mismo largo del cuerpo. El cuerpo es cilíndrico y comprimido. En las hembras sobresale el ovopositor, que es con el cual construye, digamos, el orificio para depositar sus huevos,
y generalmente es tan potente que puede producir perforaciones en los troncos de los alambrados, ¿no es cierto? El tercer par de patas está adaptado para el salto, por eso una de las etapas de este ciclo de vida se lo conoce con el nombre de saltona, ¿no es cierto? Bueno, las tucuras son de colores más oscuros, como les decía, y tienen la capacidad de ser más solitarias y no volar en manga. Pero ambas son plagas agrícolas de importancia para el desarrollo, sobre todo en la zona de la pradera pampeana, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, Chubut, Córdoba, Tucumán, todo lo que sea la parte de cultivos anuales, ¿no es cierto? Básicamente gramíneas, y la parte de pasturas son las más afectadas, digamos, por el ataque de estos individuos. Generalmente, si no tienen otra alimentación, hubo casos acá que se han aplicado herbicidas en forma total en parcelas de 30, 40 hectáreas que se han alimentado de lo que encontraban, que en este caso eran eucaliptus, plantines de eucaliptus, por falta de otro tipo de alimentación. O sea que en caso de que no tengan estos cultivos que son los que apetecen, también se comen o se alimentan de otros que estén a su alcance. ¿Cómo se clasifican los ortópteros? Tenemos dos clases. Los aquidoideos, con el órgano timpánico en el primer segmento del abdomen, antenas cortas, ovipositor como un barreno, o sea que se conoce con el nombre de gonapófisis. Y dentro de ese grupo, dentro de esa clase, están las langostas y tucuras, que es lo que estuvimos viendo. Y dentro del otro grupo están los tetigonoideos, que son de antenas filiformes, más larga que el cuerpo, con un ovipositor largo, al igual que en el anterior, y órganos timpánicos en la tibia. Acá están todos los que son los grillos topios, grillo topo, básicamente en ese grupo. En los aquidoideos, o sea, en los que son langostas y tucuras, tiene uno a cada lado del primer segmento abdominal, los órganos timpánicos, y en los otros ortópteros se encuentran, o sea, en el caso de los grillos, en las patas, ¿no es cierto?, en las tibias anteriores. De ahí el canto de los grillos. Esto habíamos visto en la clase pasada, cuando vimos metamorfosis, que corresponden a paurometábolos, o sea, son de ciclo incompleto. El ciclo incompleto está constituido por los huevos, la parte de la ninfa, o sea, distintos estadios ninfales, y el adulto. Esta es una masa de huevo que está con una cubierta gelatinosa que está colocada por la gonapófisis de la hembra. Como les decía, tiene una capacidad de producir con esa gonapófisis una perforación bastante importante, tanto en madera y por supuesto en el suelo, donde el 50% de esta masa de huevos corresponde al huevo en sí, y el resto a una sustancia gelatinosa que la recubre para evitar, digamos, la acción de enemigos naturales que se alimenten, digamos, de estos huevos. Como les decía, el huevo lo coloca, digamos, en forma de espiral, ¿no es cierto?, durante los fines del invierno, de manera de que cuando eclosionen estos individuos empiecen a tener ya la alimentación de las brotaciones de primavera. Lo coloca la hembra, como se decía, con la gonapófisis, puede llegar a tener hasta 8 centímetros de profundidad digamos, el agujero que producen para colocar los huevos, y ahí al eclosionar los huevos, el primer estadio ninfal se la conoce como mosquita, que tiene de 7 a 9 milímetros. Este estadio ninfal
empieza, digamos, a exponerse al sol para madurar su cutícula, sus tegumentos, y empieza a alimentarse, pero siempre cercano al nido donde, digamos, se produjo la eclosión del huevo. A los 8 o 10 días ya aumenta de tamaño y pasa a tener a unos 12 centímetros y se hace un poco más voraz, pero siempre de hábito gregario cercano, digamos, al nido donde estaba presente los huevos. Avanzada la primavera, y en aproximadamente unos 10 días aparece el estadio de Saltona. Ahí ya llega a tener hasta unos 20 milímetros, o sea, 2 centímetros de largo. Y es el estado más voraz, o sea, donde se alimenta y arrasa con todo lo que tiene, digamos, en su camino. Y empiezan a notarse los rudimentos alares. Ahí posteriormente pasa a lo que son los estadios adultos ya. El primero sería la voladora liviana, donde tiene aproximadamente unos 4 centímetros de largo. Ya las alas empieza, ya son, ya le permite volar, digamos, y son donde empiezan a volar en forma de mangas, todos en su conjunto, con una copulación, digamos, entre el macho y la hembra, que se conocen con el nombre de voladoras pesadas, porque ahí ya tienen los órganos sexuales maduros, ¿no es cierto? En el caso de la voladora liviana, permite volar, pero o sea, sin los órganos sexuales aún inmaduros. En cambio, en las voladoras pesadas, tanto el macho como la hembra ya tienen maduros los órganos sexuales, permite la copulación, digamos, en los momentos de descanso, y la hembra generalmente es de tamaño mayor, digamos, al macho, mientras que el macho tiene aproximadamente 4 centímetros, la hembra tiene unos 2,5 centímetros más, generalmente constituido, digamos, por su aparato ovipositor que le permite llevar los huevos, ¿no es cierto?, portar los huevos. Estos son, en estos dos estadios, de voladora liviana y voladora pesada, donde vuelan en manga hacia otras regiones, digamos, en busca de comida. Se alimentan principalmente de maíz, trigo, alfalfa, cualquier cultivo, digamos, como les decía anteriormente, si no hay disponible aquellos que son de su apetencia, se pueden atacar cualquier cultivo, así como árboles, arbustos, y acá tenemos, digamos, un ataque intenso a una planta de gramíneas. Se pueden alimentar en cualquier parte de la planta, pero raramente se alimentan de las hojas inferiores. Fíjense cómo quedan las plantas directamente del raquis, solamente el resto del material verde se lo han eliminado totalmente, ¿no es cierto? Bueno, como les decía al principio, habrán escuchado algunos que están más relacionados al tema agrícola, de que este año hubo algunas plagas, una manga de langosta, digamos, que estuvieron atacando, digamos, distintos cultivos. Bueno, en el año 2010 ya se empezó a observar un rebrote de los ataques de langosta. Ya les había comentado que en los años 60 fue considerado plaga nacional. Se logró casi una total erradicación en los años controlando estas plagas. Y bueno, a partir del año 2010 empezaron a observar algunos rebrotes, digamos, de esta plaga en las provincias del NOA, Catamarca, La Rioja y parte de Córdoba.
Bueno, a partir de 2015 comenzaron a implementarse planes, digamos, para hacer un monitoreo de las plagas, del avance de las langostas, ¿no es cierto? Y ya se observó que había problemas en la zona cultivada de Villa Dolores. Villa Dolores está cercano a Carlos Paz, digamos, ahí en Córdoba, y que es una zona, digamos, productora de. En el año 2016 aparecieron los primeros focos en esa zona, ¿no es cierto?, básicamente, y ahí empezó a actuar, digamos, un programa interespecífico entre distintas instituciones para tratar de hacer un seguimiento año a año de qué es lo que pasa con este cultivo, ¿no? Una plaga de langosta en este año puede avanzar 150 kilómetros por día. O sea que fíjense el grado de avance que tienen. Y acá en la zona del Corrientes hacia el sur hubo una detección hace 2 meses atrás y que iban con rumbo a Brasil, ¿no es cierto? Ahí los brasileros decretaron la emergencia fitosanitaria en los estados del sur, acá Santa Catarina y Río Grande do Sur. Esas nubes, esa foto que les mostré, forman las partes, formaban esas mangas de esta especie de langosta, ¿no es cierto? Y llegaron al país del 11 de mayo, procedente de Padraguán. Y como les decía, con una velocidad de 150 kilómetros por día, ¿no es cierto? Ahí empezaron a atacar plantaciones de arroz en la provincia de Corrientes, en el sur de Corrientes, y bueno, ahí empezaron a reforzar las labores de control. Una de las prácticas que se utilizó y que fue interesante fue el uso de aplicaciones aéreas con aviones, ¿no es cierto?, con un control relativamente eficaz y eficiente en el corto tiempo. Y bueno, se observaba que ese tipo de controles es efectivo para, digamos, atacar este tipo de mangas. Ahora, ese problema, acá en Misiones eso no se va a poder utilizar porque las aplicaciones aéreas están prohibidas por ley en Misiones. Por lo tanto, ante el ataque de una manga de este tipo, no sé qué otro tipo de alternativas se podría utilizar para controlarla así en forma eficiente, como se hizo en Corrientes, ¿no es cierto? Acá tenemos las zonas donde teóricamente es más importante el cultivo. Fíjense, ataca todo, casi todo desde Río Negro, desde Chubut para arriba, todas las zonas pueden ser atacadas, pero el foco básicamente de control está en lo que hablamos originalmente, en el norte de Córdoba, noroeste de Córdoba, La Rioja y Catamarca. Acá es donde generalmente oviponen, o sea, en los meses de invierno, y es donde realmente habría que hacer el control o el comienzo del monitoreo, digamos, por estas instituciones que están relacionadas al seguimiento de las plagas, y a partir de ahí sería esta otra zona que está con más intensidad, las de mayor problema, ¿no es cierto? Salta, Tucumán, Santiago del Estero, parte del Chaco y de Formosa, que serían las primeras donde aparecería con mayor intensidad el problema. Pero básicamente, monitoreando la oviposición en esta región, creo que es donde se podría realizar los mejores controles. Si empiezan a eclosionar y volar, digamos, con esa capacidad de 150 kilómetros por día, es lógico que en poco tiempo abarquen a todo el territorio nacional y por lo tanto a toda los cultivos, digamos, que están presentes en ese lugar. Bueno, y el suborden Tetigonoideos, que son especies de importancia agrícola, incluyen a esta, sería los grillos campestri,
básicamente también produce daños con aparato bucal masticador, y los grillos topo, que generalmente son bastante problemas, sobre todo en condiciones de vivero, ¿no es cierto? Básicamente son de hábito subterráneo y se alimentan de raíces, por lo tanto son, sobre todo en cultivos perennes como hierba o forestales, se alimentan de raíces y producen severas pérdidas en plantines en condiciones de vivero tradicionales, básicamente, ¿no? Bueno, son especies fitófagas, como les decía, o se alimentan de plantas. Se las conoce como grillos verdes o esperanzas, que sería en este caso acá, ¿no es cierto? Grillos verdes, en este caso, alimentándose de una planta, de una hoja de eucaliptus. Son de vida arborícola y tienen hábitos nocturnos, ¿sí? Generalmente todo lo que es la parte de tigonoides, de grillos, están relacionados a hábitos nocturnos, ¿cierto? La más importante es el grillo, básicamente, ocasiona, como les decía, daño en viveros forestales, se alimentan de raíces, sobre todo en aquellos de viveros tradicionales, ¿no es cierto?, en tierra, o en tubetes, digamos, que están en tubetes, macetas de plástico, digamos, en condiciones de viveros casi tradicionales, y perforan con su ovipositor también a brotes tiernos, o sea, tienen un ovipositor muy potente, al igual que lo que habíamos visto para el caso de las langostas. La familia Grillotálpide, que corresponde al grillo topo, que casualmente también causa daños muy parecidos a lo que es el grillo. Como les decía, se alimenta de raíces, y su primer par de patas se caracteriza por ser fosiaria, por eso de hábito, digamos, subterráneo, generalmente se lo encuentra por debajo de la tierra, ¿no? Los grillos tienen una metamorfosis muy similar al de las cucarachas son las blatodeas, ¿no es cierto? También con aparato bucal masticador, y también con tipo de alas técnicas, digamos, como todo este grupo de ortópteros, y completan una generación por año, o sea que no son tan prolíficos como habíamos visto con el caso de la langosta. Como son de ciclo incompleto, ¿no es cierto? Hablamos de huevos, ninfas y adultos. En todos los casos son de tamaño similar, o sea, de aspecto similar, solamente van cambiando de tamaño, y también se va diferenciando el desarrollo de las alas y, por supuesto, la maduración de los órganos sexuales. Cuando los grillos están en grandes cantidades, ocasionan daños, invasiones de consideración, en especial el grillo de campo, pero también los grillos pueden causar daños a nivel doméstico, ¿no es cierto? Sobre todo con el tema de hilados, de telas, de lanas, básicamente, también pueden causar ese tipo de daño. Son omnívoros, o sea que comen de todo lo que encuentren a su paso. Son, como les decía, atraídos por telas, seda, algodón o derivados. Por lo tanto, los hace potencialmente peligroso a nivel doméstico, y también se pueden alimentar de frutas y vegetales en general, ¿no? Ahí se nota el ovipositor muy potente, y tiene unas características muy similares a lo de la langosta, con la diferencia de que el ciclo dura casi un año. Y bueno, eso sería básicamente todo lo que tenemos para hoy con respecto a a ver. Bueno, básicamente tenemos algunos minutos y le queda